Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En el capítulo 22 vamos a leer del verso 16. Habíamos quedado allí. Aquí lo que vamos a encontrar de aquí en adelante son las leyes entre persona y persona en sus tratos. Y dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Bueno, en este caso está hablando de una joven, una doncella. Doncella era llamada la joven virgen que aún no se había casado, así era llamada. Y acá encontramos a una joven que fue engañada, fue persuadida, y dice, y durmiere con ella. Dice, deberá dotarla y tomarla por mujer. Debía tomarla por mujer, porque pasó. Y esto fue hecho por Dios para desalentar la promiscuidad. Esto está en la ley de Dios, porque justamente el hombre, especialmente, note que habla del hombre, aunque el hombre y la mujer tienen la misma carne, pero justamente su inclinación está en hacer eso. El hombre trata de practicar esto fuera del matrimonio. Dice el sexo libre. Y bueno, y así después termina todo, un problemón. Y a veces eso también quiere entrar en la iglesia. Y esto nosotros debemos aprender la manera del Señor para agradarle en todo. A veces andar con uno, andar con otro, y así probar, vamos a probar, dice. Sin embargo, nosotros sabemos que el creyente tiene que tomar una esposa con seriedad, tiene que preguntarle al Señor para no fracasar, y tiene que ser para toda su vida, con ese sentir. Hay fracasos, sin embargo, hermano, esos fracasos no es porque Dios no haya sido fiel, sino porque muchas veces actuamos en nuestra voluntad, apresuradamente. Hay jóvenes, yo me casé, dice, porque yo tenía necesidades. Y bueno, sonaste. Hay que saber esperar, porque después trae problemas, hermano. Una unión fuera de la voluntad de Dios trae problemas. Puede estar junto toda la vida fuera de la voluntad de Dios, o puede estar separados, puede traer una separación. Pero la unión verdadera en la voluntad de Dios trae gloria a Dios. La unión verdadera va a traer gloria a Dios. Así que vemos cómo Dios reguló. Nosotros, si es joven, pregúntele al Señor, espere al Señor, porque el Señor le va a dar lo mejor. La mujer virtuosa, dice en Proverbios, pertenece a Jehová. Y el hombre virtuoso también pertenece a Dios. Y así como Adán estaba en un día allí y Dios hizo caer sueño profundo sobre él y le presentó su esposa. Así el Señor va a presentarle a usted para su compañero, para su compañera. Dios le va a presentar. Lo que no queremos es esperar, porque somos apurados y bueno, metemos la pata. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios enseñó así. No podía haber esta promiscuidad en Israel. Bueno, verso 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Esta era la costumbre de la antigüedad. El padre tenía que estar de acuerdo. Y suponemos que quizá el padre, al ver que este hombre era promiscuo, había persuadido a la joven a hacer esto,
no se la quería dar como esposa. Entonces debía pagar. Note que esto es la ley de Dios. Dios está hablando así porque conoce el corazón del hombre. Bueno, verso 18. Del verso 18 al verso 20 encontramos 3 pecados de muerte en Israel. 3 pecados de muerte en Israel. Y dice el verso 18, dice, a la hechicera no dejarás que viva. La hechicería era un pecado de muerte. La hechicería era el contacto con espíritus demoníacos, con poderes, con potestades demoníacas. Y en ese tiempo había muchas maneras que el hombre utilizaba para entrar en trance. Muchas veces hasta existían bebidas alucinógenas que solían tomar para estar fuera de sí y provocar un trance. Por eso, más adelante Dios le dice a sus sacerdotes que no beban vino para entrar. Tiene que estar bien sobrio, totalmente alejado de la costumbre de las naciones, porque Israel, acuérdese que había salido de Egipto y venía con estas costumbres que ellos habían aprendido. 4 siglos habían aprendido y visto cómo hacían los egipcios. Y en Egipcio, como estudiamos, Faraón tenía sus hechiceros, había traído sus hechiceros. Por eso usar la magia o los encantamientos o los amuletos en Israel estaba prohibido. Y así también es con nosotros. Nosotros debemos alejarnos de todo ese ambiente. Y otra vez esto muestra que esta es nuestra inclinación. Nosotros, en vez de inclinarnos a Dios, nuestro corazón se quiere inclinar, parece, hacia el mundo espiritual, pero del lado equivocado. Muchas veces que queremos dar valor a la cábala. Si yo hago así, va a pasar así, porque quizá en la televisión vemos qué pasa. Y todo eso, esas costumbres también se van pegando al Hijo de Dios. Y solamente por medio de la palabra el creyente va despojándose de todas esas formas y maneras, que a veces desconocemos, pero tienen su principio en el ocultismo. En Hechos capítulo 13, en el verso 8, Pablo vemos que tuvo un encuentro con uno de ellos. Y dice en el verso 8 del capítulo 13 de los Hechos, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y eso es lo que hace el enemigo. El mundo acude a la hechicería y a los espiritistas para hacer muchas cosas. Ayer jugó un partido muy importante, Boca y River. Usted me va a decir que no sabía. Y andaba por ahí un brujito, le decían, así con ternura, prediciendo que iba a ganar River. Así predijo. Y usted ya sabe, si es hincha de Boca, usted sabe bien. Pero así el mundo se mueve. Y parece algo tan inocente, hermano, y entra en nosotros. Y después andamos comentando, sí, porque el brujito dijo, y decimos, hermano, note que en un momento es nuestra inclinación. Eso, otra vez decimos que la ley muestra lo que el hombre es inequívocamente. Está más inclinado a esas cosas de lo que nosotros muchas veces pensamos. O el famoso horóscopo, o
como dijo el amuleto. A veces el creyente toma la Biblia como un amuleto. A mí me da gracia a veces porque subo en el auto de algún hermano y me dice, yo acá tengo la Biblia, toda llena de tierra, pero está ahí, no sabemos si la lee. Y hermano, y todo eso tiene su principio en el mundo actúa así porque no conoce a Dios. Por eso Dios le dijo a Israel que no haga así, porque el mundo lo que hace, lo hace porque está confundido. Como dijo Pablo a este mago, trata de trastornar, trata de confundir. Nosotros tenemos que ser libres de esas cosas. Y especialmente, hermano, cuando nuestros hijos son chicos y jóvenes, ya enseñarles lo que está mal, lo que está bien. Pero no le diga porque yo te digo, porque esto no le agrada al Señor. Enseñarle a tener ese temor de Dios, ese respeto hacia las cosas del Señor. Porque salen al mundo y salen a un mundo que tiene todas esas costumbres. Y por ahí también usted le va a ver que está queriendo festejar Halloween y anda con el gorro de la brujita. Y a veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta y le estamos entregando nuestro hijo al mundo. Hermano, y Dios no quiere eso. Nosotros no queremos cumplir la ley, pero también la ley nos muestra la norma moral de Dios. Yo quería un pueblo separado de estas costumbres. Y la hechicería directamente era castigada con la muerte. Saúl había echado todas las hechiceras, todas las brujas, aparentemente, pero él conocía a una y fue a consultar. Y otra vez, hermano, esto, aunque no creamos, esta inclinación está en nosotros. Estamos muy inclinados a estas cosas, más de lo que nosotros pensamos. Solamente por la gracia del Señor, un hijo de Dios, realmente anda con el Señor en su manera. Verso 19. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Y esto es algo realmente que el mundo practica. El mundo practica estas cosas. Es una de las formas más bajas de perversión que el hombre oculta dentro de su corazón malo. Hermano, eso está en usted y está en mí. Acuérdense que la ley nos está describiendo en nuestra vieja creación. A veces no habíamos leído el caso de ese joven que iba a ser rey de Asiria. Y Eliseo le dijo, vos vas a abrir a las mujeres embarazadas con tu espada y vas a matar a sus hijos. Y dijo este hombre, dice, yo no voy a hacer eso. Pero Eliseo veía más allá. Y así es Dios nos muestra la profundidad de la maldad que hay en nosotros, hermano. Esto está, y especialmente estas eran las costumbres de los pueblos que habitaban en Canaán. Por eso Dios cuando le habló a Abraham, le dijo, cuando la copa de la maldad se rebalse, dice, yo voy a echar esas naciones y voy a introducir a Israel. Sin embargo, Israel entró y fue peor que las naciones. Hermano, quiere decir que nosotros mismos en la iglesia, si nosotros le damos lugar a estas cosas, pueden llegar a dominarnos. ¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y un pecador? Hermano, los dos tienen la misma carne. Pero hay una diferencia, es que el Hijo de Dios tiene la vida de Cristo. Y si no hace, es por la gracia y la misericordia de Dios. No porque sea mejor. Por eso necesitamos tener cuidado, prestar atención. En Cristo, cuando Cristo, la vida de Cristo domina, usted no va a tener problema porque la vida de Cristo desea agradar a su Padre, a Dios. Pero cuando gobierna la carne, hermano, no hay freno. En el campo se llama
al caballo cuando sale. Cuando al caballo se le aprieta mucho la rienda, el caballo tiene un freno y le aprieta la lengua cada vez que tiene que frenar. Pero muchas veces el dueño le tira muy fuerte y le rompe la lengua y le forma como un callo y ya no siente. Y a ese se le dice el caballo desbocado. Sale a disparar y no lo puede frenar con nada. Dispara, no hay límite. Y así es la carne. La carne no tiene freno. El único freno de la carne es ponerla a muerte. La cruz de Cristo. Y por la fe nosotros reconocemos que nuestra carne murió. Pero también hemos sido resucitados. Y habíamos puesto un ejemplo, ese árbol que murió, que fue cortado, pero su hoja todavía está verde. Pero usted ya sabe que va a morir porque fue cortada. La carne fue cortada en la cruz. No vamos a intentar de alguna manera cumplir esto, porque esa ley ya no está afuera, sino que ya está dentro de nosotros a través de la vida de Cristo, está escrita en nuestros corazones. Solamente necesitamos rendirnos a la nueva creación. Bueno, esto en el mundo es una práctica habitual. Aún en este tiempo hay naciones europeas que es una práctica normal. Y el hombre se siente bien haciendo y llevando a cabo estas prácticas, porque el hombre es totalmente vendido al pecado. En Levítico capítulo 18, en el verso 23, Levítico capítulo 18, en el verso 23, Dios vuelve a repetir esto. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y esa perversión no está afuera de nosotros, hermanos, volvemos a repetir, está en nuestra vieja creación. Es perversión. Hasta ahí el hombre se pervirtió, hasta esa bajeza. Levítico capítulo 20, en el verso 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y como hemos dicho al comenzar, hermano, hay cosas que nosotros diríamos yo jamás haría, pero su carne va a estar dispuesta. Mi carne, su carne, es así. Y Dios quiere que aprendamos a confiar solamente en Él. Por la gracia del Señor, hermano, nuestra carne quizás no practicó esto. Por la gracia del Señor. Y esto era, como dijimos, un pecado de muerte en Israel. Era una perversión muy grande ya. Bueno, verso 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Estas tres cosas estaban al mismo nivel. Y en esto podemos decir que Israel fue especialista. Conforme a sus ciudades fueron sus altares. Tenía que haber un solo lugar de sacrificio en Jerusalén. Sin embargo, en Canaán ellos llenaron de altares para sacrificar a otros dioses. Dios le enseñó que no debían ofrecer sacrificios a dioses extranjeros. Muchas veces le advirtió, especialmente cuando estudiemos Deuteronomio, vamos a ver, Dios le dijo. Dios le hablaba y decía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y ello, no es que usted se va a olvidar de que Dios existe. Pero Israel, ¿qué hizo? Israel se olvidó de su Dios y empezó a mirar a los dioses de las naciones. Y empezó a copiar sus costumbres.
y empezó a ofrecer sacrificios especialmente a Baal, que era el dios del sol, el dios más importante de Canaán. Y podemos leer un solo verso, hay mucho, usted va a encontrar. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 40. ¿A dónde le llevó Elías? ¿Dónde pudo juzgar a estos falsos profetas que ofrecían sacrificio a Baal? Bueno, le llevó al Carmelo. Allí somos invitados a ir. Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 40. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Lo que perdonó por tanto tiempo Israel, note que Elías, donde tuvo oportunidad, no perdonó la vida de los profetas, hizo conforme a la ley. Y así también es hoy en día, hay mucha idolatría, hay muchos que ofrecen sacrificios, hay mucha forma de hacer esto, y aún en la iglesia hay, y no debemos perdonar tampoco. Bueno, verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Bueno, Dios veía otra vez la inclinación del hombre. Cuando una persona no es recién llegada de otra nación, esa persona es más vulnerable. ¿Y cómo Dios enseña? ¿Cómo tratar a esta persona, al extranjero? Y le dice: porque vosotros también fuisteis extranjeros. Y volvemos a decir, ¿cómo fue la actitud de los egipcios con Israel? Ellos entraron como invitados, pero los egipcios se aprovecharon de que ellos eran extranjeros en su tierra. Entraron como invitados y le hicieron esclavos. Se aprovecharon de la situación de Israel, de que ellos eran extranjeros. Y Dios les dice: no haga así, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto y vieron cómo los trataron a ustedes. Y así, hermanos, nosotros no debemos aprovecharnos del más débil. Queremos aprovecharnos del más débil. Eso está en nuestra carne. Verso 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Otra vez al más vulnerable. Y note que aquí Dios directamente le dice: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Al final ellos iban a terminar siendo viuda y huérfano. Esta es la justicia de Dios. Como dijimos, Dios puso al Señor Jesucristo como juez en la iglesia. Pero esta es la ley de Dios que está sobre el mundo. Dios está sobre todos, Él es juez de toda la tierra. Y aunque no parezca, Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y Dios va a hacer justicia un día también, como sabemos, en el fin. Otra vez muestra, como dijimos, la tendencia. En el Salmo 68, en el verso 5. Salmo 68, en el verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa
morada. Así debemos también saber nosotros. Debemos ser nosotros también padres de huérfanos y defensores de viudas. No podemos ser menos de lo que nuestro Dios es. Bueno, verso 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, como un usurero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Bueno, cuando un israelita venía a pedir préstamo y el otro israelita le podía prestar, no debía cobrarle interés. El interés estaba prohibido entre hermanos en Israel. Y especialmente porque el que pedía era pobre. Entonces, la persona que daba debía pensar en la necesidad de la otra persona. En Proverbios dice, el que presta al pobre, a Dios presta. Y esto era lo que tenía que forjarse en el pensamiento del israelita, que era una oportunidad de hacer el bien, no una oportunidad de hacer dinero con la necesidad del pobre. Porque el pobre pide por su necesidad. Más bien, esto era una asistencia que se le tenía que dar. La usura, hermano. Hoy el mundo es usurero. Te va a pedir un préstamo y, ay, Señor, termina pagando. La palabra usura significa mordida. Con razón. ¿A usted le gusta que le muerdan? Mordida. También viene del principio que significa devorar. Eso era lo que decía, que devoran a mi pueblo. Porque los fariseos mismos eran prestamistas y eran usureros. Es un interés que muerde. Y otra vez esta prohibición fue hecha pensando en los pobres. Nosotros, si damos, hermano, tenemos que pedir al Señor. Me acuerdo un hermano decía, si usted da, dé con la esperanza de que no le van a devolver. No esté esperando, porque si usted da, haga como que usted está, cuando le piden prestado, usted haga como que está dando más bien. Y si devuelve, dele un abrazo con alegría al que le devuelve. Y realmente, hermano, es así. Porque, hermano, muchas veces hay tanto problema, hermano. Pero también, a veces el que pide, ya pide con esa picardía. Pero, hermano, también dejamos la mano del Señor. Nosotros tenemos que estar libres. Pero tampoco vamos a caer a veces en la picardía del otro. Una ocasión vino, me acuerdo, una persona que estaba presa. Yo estaba en Formosa. Y había salido, a 12 años había estado preso. Y yo me lo había encontrado en la terminal, estaba viajando para Paraguay, y le había predicado, y bueno, había aceptado al Señor, y le había llenado, porque justamente llevaba un montón de folletos en ese viaje. Y después de 3 años apareció en la puerta de mi casa, porque yo tenía el sellito donde estaba la dirección, y me contó que había salido libre. Y bueno, junto con los hermanos conseguimos porque él era de Buenos Aires, conseguimos para su boleto. Y él vio que había bendición ahí en donde estaba él. Y estábamos hablando en la mesa y me miró el anillo. Y me dice, usted no se va a enojar si yo le pido el anillo, ¿no? Así que me voy a enojar, le dije.
porque este era un pícaro, ya era pícaro. Realmente, hermano, nosotros tenemos que ser conmovidos por la necesidad, pero también tenemos que ser sabios. Porque realmente era una persona necesitada, hermano. Pero vemos que también su viejo hombre era pícaro. No le vamos a dejar de ayudar, pero tenemos que hacer con sabiduría y hacer principalmente para el Señor. Así que vemos cómo Dios le enseñó, qué bien que Dios le enseñó a su pueblo. Y dice el verso 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Esta persona le prestaba y bueno, decía yo como seguridad de que usted me va a pagar, yo en prenda voy a tomar su vestido porque otra cosa para ofrecerle no tenía. Supongamos que usted va a pedir un préstamo y deja su zapatilla. Y Dios le enseñó al que prestaba que no debía ser tan celoso de lo que prestó. Si no llegaba a devolvérselo, al fin, dice, a la puesta del sol se lo devolverás. Y dice Dios en el verso 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En todo Dios mostró su carácter, como él tenía una simpatía especial por los pobres. Y vemos eso en toda la Biblia, porque cuando Jesús nació, él también nació en extrema pobreza. Cuando van a presentar al Señor, sus padres no tenían para comprar un buey o una oveja. Les alcanzaba solamente para un palomino. Y eso es lo que presenta. Esta es la simpatía que Dios tiene por el pobre. En Santiago capítulo 2, en el versículo 5. Santiago capítulo 2, en el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice, Dios ha elegido a los pobres. Si hay un rico y un pobre, dice, Dios, yo me quedo con el pobre. Porque a ese le puedo mostrar mi misericordia, a ese le puedo asistir, a ese le puedo proveer y va a ejercitar fe, porque va a clamar a mí. Y que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El pobre, por lo general, muchas veces no tiene para comprar remedio. Y eso hemos visto en los hermanos del campo, hermanos que son de fe, y van hermanos allí con un poco menos de fe en esa dirección, por lo menos, para que le ore, porque no es que el hermano tenía fe porque fue tocado por la varita mágica. ¿Cuándo la fe se ejercita? Cuando hay necesidad. Entonces tuvo mucha necesidad y tuvo que ejercer fe en esa dirección, y es como esa persona que tiene músculo grande pero tiene panza todavía, así como yo. Usted ve acá, yo tengo un músculo así, hermano. Tiene músculo en esa dirección y ora y se sana, porque quizás es el único recurso que tuvo, el más grande recurso a su disposición. Y nosotros, que no nos consideramos pobres, tenemos otras posibilidades y quizás no utilizamos al Señor. Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Evangelio de Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, vez tras vez, la Biblia habla del que es pobre.
En Apocalipsis dice, porque eres pobre, pero eres rico, le dice. Vamos a ver en Proverbios capítulo 13, verso 7, una cita más, por lo menos, porque mucho de esto nos habla la palabra, entonces tenemos que tocar. 13 de Proverbios, capítulo 13, verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada de fe, no tienen nada de amor, de cosas espirituales. Pero dice, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ese quiero ser yo. Pablo dijo, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Eso somos nosotros, hermano. Gracias al Señor. Señor, es por nosotros, hermano. Tenemos verdaderas riquezas. Bueno, vamos a seguir viendo. Verso 28. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hoy tenemos gobernantes. Y tenemos gobernantes en todos los ámbitos. Dios ha levantado en cada nación gobernantes, pero también hay en la iglesia hermanos que son líderes, pastores, hay hermanos que son levantados por Dios. Y ellos están en representación de Dios, nos enseña la palabra. Dios instituyó. Y si usted se pone a insultar a la autoridad, a infamar, a injuriar, a maldecir, está haciendo contra Dios. Y esto nosotros debemos también ser sabios. A veces el gobierno no nos gusta. Y bueno, hermanos, el Señor le puso. Hoy tenemos un gobierno diferente. El año pasado teníamos otro gobierno. Gracias a Dios. Debemos orar por ellos, porque están allí porque Dios les puso. Y eso es algo que es realmente muy necesario enseñar, porque en este tiempo es un tiempo de anarquía. Nadie quiere sujetarse a nadie porque mira su debilidad. Aún a Noé, estando tirado allí borracho, Dios mostró lo que es sujetarse a la autoridad. ¿Qué pasó con Cam, que se burló? Hasta ahora hay una raza negra que es la simiente de Cam. Vaya a África, ahí está la maldición de Cam. ¿Cómo viven allí, hermano? Esclavos o extrema pobreza y así. Pero en cambio los que se sujetaron, Sem y Jafet, ¿cómo hicieron? Hermanos, Dios ama realmente que el gente aprenda a sujetarse a las autoridades. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 23, en el verso 5. Y tenemos al apóstol Pablo que usa este verso. Hechos capítulo 23, en el verso 5. Podemos leer desde el verso 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo ahí al sumo sacerdote, a Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, así es. Pablo tenía que estar sujeto a la ley. Y le abofeteó, le mandó a abofetear. Y eso también estamos estudiando en Primera de Pedro. Porque ese era realmente el problema en ese tiempo, que los cristianos debían sujetarse a las autoridades,
que estaban matando a los cristianos. ¿Y cómo es eso? Y bueno, en Primera de Pedro vamos a aprender. Dios en todo quiere que el Hijo de Dios se sujete a las autoridades. Bueno, vamos a seguir viendo verso 29. Dice, no demorarás la primicia de tus cosechas ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Otra vez Dios aquí está hablando de Cristo. En la antigüedad todo esto era sombra, todo hermano era sombra de lo que ha de venir en este tiempo de la ley. Todo señalaba a Cristo, la restitución, el siervo, aún el primogénito. En muchas iglesias se estila aún, dice la primicia es para el pastor o para el hermano que está al frente y así. El tomate da tomate y el primer tomate le lleva y le da al pastor. Y no, bueno hermano, si usted quiere practicar, practique, pero no piense que está haciendo conforme a la palabra. Porque esto fue una sombra y señalaba la primicia. ¿Y de qué nos habla la primicia? Nos habla de la resurrección. Cristo fue la primicia, fue el primero en resucitar. Cuando Él resucitó, estaba María y le quiso tocar. No, dice, porque tengo que subir a mi Padre. Del Padre era la primicia. Del Padre era la primicia. Mas ve a mis hermanos, dice. Y después, sí, le dijo a Tomás, le dijo, sí, ven y ponga la mano en mi costado, dice. Toque nomás, tranquilo. Porque el Padre ya le había abrazado, había recibido su parte. Y note que dice, en esta parte otra vez dice, no demorarás, no demorarás. Porque otra vez muestra cómo es el hombre. El hombre no es obediente así, de repente, ¿qué va a hacer? No demore en dar lo que le corresponde a Dios. Porque la verdadera obediencia que es por amor es inmediata. Esa es la verdadera obediencia. A veces tenemos algo para el Señor y estamos ahí acariciando nuestro bolsillo. Y decimos, no, dice, a ver si me muerde. No demore, si está en su corazón, no demore. Y si no, mejor no dé, porque no le va a hacer de bendición. Dios ama al dador alegre, no al que está pensando, especulando, y ahí está. Es un acto de fe, es un acto de fe. Bueno, verso 31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Bueno, acá vemos también cómo Dios entraba en la actitud de este pueblo. No debían actuar como carroñeros. Por ahí otras naciones encontraban un animal muerto que ni sabe, y por ella le estaba comiendo el cuervo, el buitre, y le echaba el buitre y cortaba un pedazo y llevaba a la casa. Y ni sabe de dónde viene, qué pasó ahí. Y note cómo en esto Dios muestra, cómo el hombre en esto se empieza a corromper poco a poco, hasta que llega que cruza todo límite. Por eso Dios dio la ley. Esto no va a frenar al hombre la ley, pero le muestra lo que el hombre es. Vaya a pensar que la ley esto le va a frenar. No le iba a frenar. Todo lo contrario. El primer mandamiento era no hacer una imagen. Y lo primero que hizo Israel fue un becerro. O sea que la ley hizo todo lo contrario. Provocó, parece, despertó eso en Israel. Todas esas pasiones desordenadas estaban. El hombre va a ir a comer nomás cualquier cosa. Pero con el creyente también, ¿no es? Dios nos muestra su orden,
su delicadeza. Dios quiere hijos realmente delicados. En lo espiritual no podemos comer cualquier cosa. Hay alguno que encuentra ahí un estudio por ahí y come todo. Y no sabemos. Y me dio, dice, atalaya, dice. Mira vos, qué lindo. Atalaya y despertar. Y está comiendo y no sabe de dónde vino. Hermano, si usted quiere leer estudios, tenemos una imprenta, el hermano tiene muchos estudios también. Pero hermano, alimentémonos de la sana doctrina, nuestro vientre tiene que ser delicado. No podemos comer de lo que se escucha por la radio, así. Damos gracias a Dios. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a tomar un recreo.